Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todas y a todos. Eta hasiko gara jardunaldiak, memoriak eta giza eskubidea kontutan hartu beharreko binomio gizartea garaikideen kalitate etiko eta demokratikoa neurtzeko. Ildo honetatik, 2 urte hauetan Nafarroako gobernuan lan garrantzitsua egin dugu memoriarako politika publikoetan giza eskubidea babesteko. Ziur gaude, gure bezalako gizarte demokratikoetan, biolentziaren trauma duela urte gutxi bizi izan duten gizarteetan, beharrezkoa dela erabat iragan horri begira kritiko eta etiko batetik begiratzea. Baina gurea ez da izan biolentzia injusto bat jasan duen Europar gizarte bakarra. Azken hamarkadetan, kapitulo traumatikoa jasan izan ditu Europak. Horregatik, beharrezkoa da ikustea toki hauek biolentziari nola egin dioten aurrea. Decía que la memoria y los derechos humanos son un binomio que debemos tener muy presentes a la hora de medir la calidad ética y democrática de nuestras sociedades. Desde esta firme convicción, el Gobierno de Navarra ha impulsado a lo largo de estos 2 años que llevamos de legislatura un trabajo que yo me permito calificar de importante en políticas públicas de memoria y de promoción y defensa de los derechos humanos. Estamos convencidos de que en sociedades democráticas como la nuestra, que han vivido en épocas recientes el trauma de la violencia, es absolutamente necesario, es más, es imprescindible, mirar a ese pasado con una actitud crítica y ética. Pero la nuestra, la sociedad navarra, no es la única sociedad europea que ha sido sacudida por la injusticia de la violencia. Europa ha sufrido intensos episodios traumáticos en las últimas décadas y resulta necesario y productivo ver de qué forma se han enfrentado en dichos lugares a su pasado y a la gestión pública de lugares vinculados al terror y a la violencia. Como todos ustedes recordarán, el proyecto MENSAIT 1936-2016 del Patrimonio Europeo de Guerras a los lugares de memoria y convivencia, que se impulsó desde el Gobierno de Navarra hace ahora ya más de un año, quería analizar lo ocurrido en Europa durante el periodo de entreguerras, cuando los totalitarismos fascistas o estalinistas pretendieron fracturar los cimientos de la convivencia. Nuestro proyecto se anclaba en el convencimiento de que una sociedad democrática sólida tiene que construirse a partir de una conciencia crítica de su pasado, acudiendo a la memoria histórica, una memoria que no puede ser amnésica, porque de serlo estaría condenando a las generaciones futuras, a las pasadas, mejor dicho, a la injusticia de la desmemoria y a las futuras a cometer los mismos errores que se cometieron en el abismo del siglo XX. Esta memoria, pese a la diversidad de relatos, debe compartir una sólida base común que se sustente sobre una serie de valores compartidos como son la defensa de la paz y de la convivencia, así como el respeto de los derechos humanos. En ese conocimiento del pasado y en esa apuesta por la construcción de una sociedad democrática más ética y más justa es donde entendemos que los lugares de la memoria pueden ser elementos de una gran virtualidad. Huellas de la brutal represión que se sufrió en Europa, los lugares vinculados a la violencia y el terror pueden convertirse en lugares de memoria, en lugares de conocimiento, de reparación, de convivencia y, como decía antes, en lugares en que las nuevas generaciones se vean reflejadas. Y en este trabajo resulta crucial tener en cuenta las experiencias de diálogo que diferentes comunidades han llevado a cabo en sus memorias, así como las distintas respuestas de esas comunidades a los procesos de vulneraciones de derechos humanos que han vivido. El proyecto MENSAIT dio lugar a un primer encuentro el pasado mes de octubre, en el que supongo que muchos de vosotros y vosotras habréis estado, en lo que fueron las jornadas sobre fascismo y lugares de la memoria. En ese encuentro tuvimos la oportunidad de conocer las últimas investigaciones en torno al desarrollo del fascismo en Europa, así como reflexionar sobre la dimensión ética de la memoria. Y hubo espacio también para el análisis de la gestión pública de la memoria a nivel europeo y para introducir el debate sobre el que hoy, en esta jornada, vamos a tratar: simbología dictatorial, arte y espacio público. Como dice la información que hemos editado de la jornada, a lo largo de la historia el poder ha creado un universo simbólico a su alrededor para transmitir un relato y una memoria que lo legitime. Cuando el poder cambia o surge un nuevo sistema político,
cuando se pasa de una dictadura a una democracia, los símbolos presentes en el espacio público se convierten en ruinas de un pasado que deben ser adecuados a los nuevos valores. Y ahí surgen muchos interrogantes que ahora mismo en nuestra sociedad también nos están surgiendo. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cuál es el papel que en ello juegan historia y memoria? ¿Cómo se han enfrentado a esta cuestión los países de nuestro entorno? La visión comparada de esta problemática junto a las nuevas respuestas que nos llegan desde el mundo del arte son los ejes a analizar y a debatir en esta jornada. No se cierra, evidentemente, con estas jornadas ni la reflexión ni el trabajo en torno a las políticas públicas de memoria. En el proyecto Memsite, el Gobierno se fijó una serie de rutas y objetivos en los que seguir avanzando. Finalizado el verano, GURS, aquel campo que empezó siendo un campo de trabajo, acabó siendo un campo de concentración y de represión, se da escenario de un merecido reconocimiento a todas aquellas personas que se vieron obligadas a huir como consecuencia de la brutal represión franquista que siguió a 1936 y a 1939. Y habrá otras actuaciones que desde el Gobierno de Navarra sigamos impulsando. Eta amaitu nahi dut azpimarratzen berriro ere, memoriaren inguruko nazioarteko lantzaren garrantzia. Gobernu honek beti uste izan du, memoriarako politika publikoen kudeaketan, denboran zehar jardun izan diren beste herrialdeekin hitz egitea ezinbestekoa dela. Euron behatokiarekin sinatuko hitzarmenaren zedea izan zen hori hain zuzen. Hain emaitza onak ematen ari dituen hitzarmena. Bake, bizikidetzа eta giza eskubideen zuzendaritza nagusiarekin elkarlanean. Decía que voy a concluir ya resaltando una vez la extraordinaria importancia de tejer redes de trabajo con otras comunidades a nivel internacional en torno a la memoria. Este Gobierno ha considerado siempre que la gestión de las políticas públicas de memoria debía hacerse a través de un diálogo constructivo con experiencias que ya desde hace tiempo se venían desarrollando en otros lugares de Europa. Este es el sentido del convenio que firmamos con el Observatorio Europeo de la Memoria, Euron, aquí representado por su director Jordi Guissé, a quien quiero agradecer desde luego su presencia y sobre todo la colaboración y cómo hemos sido acogidos por él y por ese observatorio y por su equipo, un convenio que tan buenos resultados ya nos está dando en la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos. Confío en que esta jornada internacional sobre simbología dictatorial, arte y espacio público nos ayude a todos a profundizar en esta necesaria reflexión sobre la gestión de un pasado difícil y traumático que tiene raíces y elementos comunes en toda Europa. Y confío también en que esta jornada sea productiva para todos y todas nosotras a la hora de dar respuestas fundamentadas a los retos que la huella pública de la guerra y el terror nos plantea. No quiero terminar sin agradecer a los ponentes que hoy participáis en esta jornada la disponibilidad que habéis mostrado desde el principio para participar en ella, especialmente a quienes habéis desplazado a Pamplona para hacernos partícipes de vuestro conocimiento y vuestra experiencia. Y eskerrik asko, evidentemente, a todos y todas los que hoy estáis aquí. Es importante también el impulso de la ciudadanía para desarrollar estas políticas de memoria que a veces cuestan mucho, que desde luego que son necesarias si queremos construir realmente una sociedad en cultura de paz. Eskerrik asko. Arratsaldeon, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar la sesión de trabajo con la intervención de Jordi Guissé, Memorias incómodas e intervenciones patrimoniales. Jordi Guissé ya nos acompañó en octubre del año pasado. Jordi Guissé es investigador y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona, por la Universidad de París III, Sorbonne Nouvelle. Es especialista en la represión franquista contra los exiliados políticos durante el periodo de la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Y es especialista al mismo tiempo en políticas públicas de memoria. Desde el año 2012 dirige el Observatorio Europeo de las Memorias, EUROM, de la Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona y es profesor de la Universidad también de Barcelona. Colaboró en la creación del Memorial Democràtic de Cataluña, donde fue el responsable del área de patrimonio y de proyectos,
Ha dirigido y coordinado diferentes congresos internacionales sobre los usos del pasado en España y en Europa y colabora con diferentes grupos de investigación como el Centro de Estudios de las Épocas Franquista y Democrática de la Universidad Autónoma de Barcelona, el Grupo de Investigación Memoria y Sociedad de la Universidad de Barcelona y el Centro de Estudios Lacetanos. De entre sus publicaciones destacan libros como La República Perseguida, Exilio y Represión en la Francia de Franco. Junto con Montserrat Iniesta editó Políticas Públicas de Memoria, primer coloquio internacional de Memorial Democratic, y su último libro publicado el año pasado es Pasado y Poder, Políticas Públicas de Memoria, debates de lo global a lo local. Os dejo con él para que podamos... Tenemos en torno a media hora, Jordi. Después intervendrán las dos personas que le acompañan en la mesa, haremos un receso y luego tendremos el diálogo que tenemos planteado en el programa de trabajo. Jordi. Gracias, Josemi. Es un placer para mí volver a estar entre todos vosotros y todas vosotras. Y gracias también a la consejera por esta calurosa bienvenida y también por plantear algunos de los debates que yo pienso que hoy estaremos aquí para discutir y para trabajar. Mi presentación va a ser un poco caótica, pasajera, pero voy a plantear desde el Observatorio Europeo de Memorias qué casos o qué problemáticas hemos trabajado sobre lugares de memoria, a veces incómodos o a veces inconfortables, y qué resultados han dado o qué olvidos y qué resultados no han dado. Un poco retomando también el tema del coloquio de hoy y también aprovechando obviamente la mesa de después, donde muchos artistas y amigos y colaboradores que estáis aquí, pues vais a debatir y debatiremos un poco también sobre estos lugares, sobre las intervenciones en espacio público. Con Jorge Gesell decíamos espacio público, arte y memoria, olvidos también, ¿no? Y de olvidos y intervenciones o no intervenciones voy a intentar de presentaros un poco mi exposición. Lo más importante también es que después establezcamos con los compañeros de mesa un poco los debates sobre los proyectos que hay de una forma más transnacional. Y como ha dicho Josemi, un poco retomando el tema de nuestro último libro del Observatorio, voy a hacer un repaso muy breve, excesivamente breve, por algunos ejemplos europeos y vamos a ir de lo global un poco a lo local. Lo local no va a ser Pamplona y Navarra, aunque estemos aquí, en mi caso va a ser Barcelona y Cataluña. Entonces, pero también servirá algunos ejemplos, ¿no? Y algunos debates de lo que trataremos hoy. De alguna manera, para el observatorio y también para mí como investigador, ¿no? Uno de los debates actuales sobre el tema de la memoria es trabajar esta perspectiva transnacional, se ha dicho ya, y estas diferentes escalas y dimensiones. A mí me interesa mucho el trabajo de escalas y dimensiones, diferentes escalas transnacionales, dimensiones transnacionales, pero también multifacéticas, con diferentes profesionales y desde diferentes disciplinas. También intercambiando lo que a veces no es fácil, que es un poco el debate y la acción y la interacción entre los poderes públicos, las administraciones, los estados y lo que serían las universidades, los centros más de conocimiento, más analíticos, más críticos también, y también las instituciones memoriales, museos, centros de arte. Y de alguna manera esta interacción no siempre es evidente, pero nosotros desde el observatorio tratamos de trabajar y pienso que es uno de los retos más presentes del siglo XXI. Este trabajo en red y multidisciplinar a través de estas escalas y dimensiones pienso que es uno de los retos más importantes, ¿no? De alguna manera en Europa, los compañeros ya hablarán más de ello, pero y el observatorio nace un poco como respuesta, ¿no? a que las políticas públicas de memoria tienen otro reto actual. No hace mucho en Madrid tuvimos un debate sobre este reto. ¿Por qué las políticas de memoria siguen siendo siempre o casi siempre el hermano o la hermana pequeña de toda política pública? Si miramos los proyectos europeos desde el punto de vista de financiación, pues hay proyectos culturales donde también hay temas de memoria, obviamente, pero que no es el eje central. Hay miles de millones de euros. ¿Y por qué los proyectos de memoria siguen siendo tan mínimos y tan restringidos solo a un par de programas? Aunque sí que es verdad que desde ámbitos más universitarios, como proyectos de H20, de alta investigación, cada vez más los usos del pasado, entre comillas, se están desarrollando más, se está abriendo, digamos, a la convocatoria de subvenciones, de proyectos, etcétera, etcétera.
también es una réplica, una respuesta, ¿no?, a esta Unión Europea como proyecto de paz y estabilidad, siglo XX, este siglo de las catástrofes, este pasado violento. Eso de alguna manera se rompe hoy en día con la realidad que veis cada día por vuestros televisores y los noticiarios, obviamente, y de alguna manera también se rompe, sobre todo a partir de 2013, esta especie de unicidad narrativa entre los dos grandes males, ¿no?, de alguna manera, esta competencia memorial que yo pienso que de alguna manera está interesada. Como mínimo está interesada en el origen de estas políticas públicas de memoria a escala europea y también de alguna manera está detrás de este gran proyecto y este museo, que no he traído ninguna foto, pero si queréis podemos hablar luego en el debate, que es, no se han atrevido a decir ni casa, ni memorial, ni nada, le han dicho, ni museo, perdón, ni memorial, ni nada, le han dicho casa, que es la Casa de la Historia Europea, que ha abierto recientemente sus puertas en Bruselas, ¿no? Un proyecto euromegalómono, quizás, pero donde se plantea, como mínimo en el proyecto inicial, sí que es verdad que después se ha retocado bastante, pero se plantea esto que ya llamo la unicidad y esta competencia memorial entre los dos grandes males. Obviamente nosotros somos del sur de Europa, hemos vivido una guerra civil, traumática todavía, como vosotros sabéis, hemos vivido una dictadura, hemos vivido exilios, hemos vivido transiciones democráticas, varias yo diría, ¿no? Y todavía la cuestión de la memoria no está resuelta. ¿Dónde estaba, qué lugar había para Italia, para España, para Portugal, para estos otros conflictos internacionales en esta competencia memorial? Entonces, de alguna manera, nosotros también surgimos como observatorio, pero como activistas, reclamando las políticas públicas europeas que fuesen mucho más múltiples y no tan únicas. O sea, esta competencia entre la multiplicidad de memorias y la unicidad de memorias. Obviamente, detrás de esto sería más largo de analizar, está la competencia interesada o desinteresada entre la víctima, entre el diferente tipo de víctima y el establecimiento de diferentes categorías de víctima. De alguna manera, y ahora vamos a analizarlo a través de ejemplos, ¿no? Estos debates a escala europea, muchas veces pongo el mismo ejemplo, pero como es un memorial vivo, pensaba que no lo podía obviar para una sesión como la de hoy, que es un poco estas políticas dictadas desde arriba, estas políticas de memoria que además usan el pasado, lo manipulan y lo convierten en un discurso monolítico e interesado políticamente. Estas políticas de memoria, por ejemplo, tenemos dos casos que después supongo que pondremos encima de la mesa. Yo no hablaré de Polonia, aunque recientemente tenemos noticias no demasiado alentadoras, pero en el caso de Polonia y Hungría, obviamente, pues estos gobiernos populistas de extrema derecha, pues obviamente manipulan el pasado, ¿no? Un ejemplo está en el centro de Budapest, ¿no?, este monumento que hizo el presidente Orbán y que no se llegó a inaugurar oficialmente porque era un monumento, el Arcángel San Gabriel, atacado por el águila nazi, y digamos que era un monumento a la ocupación nazi de Hungría. Obviamente este monumento estaba en unas plazas más centrales, que además tiene otra amalgama memorial muy interesante, pues es el único lugar donde se conservó un monolito del periodo comunista y soviético, entre otros monolitos. Igual también está una estatua justo en la vertical de una iglesia, para que digan que no es público, que es privado, del dictador Horthy. Incluso está al lado del monolito soviético, está una estatua de Ronald Reagan delante de la embajada norteamericana, ¿no? Entonces hay un cúmulo de memorias, una saturación de memorias, por decirlo de alguna manera, en esta plaza. Pero este proyecto memorial, como veis, es un monumento al uso. Los artistas lo describirán como, ¿no?, neoclásico casi, no soy experto. Pero lo más interesante no es el monumento en sí, aparte que es una mentira histórica, porque ya sabéis que desde 1933, pues si algo fueron los habitantes, muchos de los habitantes de Budapest y de Hungría eran colaboradores. Fueron colaboradores, lanzaron leyes raciales y étnicas de represión y obviamente al final y durante la Segunda Guerra Mundial, antes de ser durante unos meses brevemente ocupada por los alemanes, fueron uno de los regímenes que deportaron más judíos a los campos de exterminio, y no solo en los campos de exterminio, ¿no?, también en ejecuciones sumarias. Entonces, de alguna manera, lo más interesante de este monumento es este contramonumento, un tema que hablaremos luego en la próxima mesa, que la sociedad, me atrevería a decir quizás el 30% de la sociedad que no vota a Orbán, diferentes asociaciones de la sociedad civil, universitarios, tesis doctorales, encontramos una amalgama que genera
digamos, de documentación, aportaciones, fotografías, objetos personales que generan este contramonumento para decir, señor presidente, el Estado está equivocado, no nos manipulen porque nosotros también fuimos responsables. Es un relato que yo veo y encuentro, después hablaremos de ello, en otros países. Sobre todo todos los países que a partir de 2004 ingresan en la Unión Europea y que vienen de la órbita soviética. Pero este relato de la no culpabilidad de los locales, ¿no?, de los autóctonos, pues también lo encontramos en otros debates y en otros conflictos memoriales. Yo pienso que la responsabilidad es importante y genera estas mentiras sobre el uso del pasado. De alguna manera, este monumento sigue vivo. El Living Memorial no solo es este monumento, esta performance contramemorial contra el monumento oficial, sino que además durante todo el año montan una oficina de información móvil, montan una pantalla en el aire, en el espacio público, y ahí se desarrollan debates sobre otros tipos de memorias, sobre la deportación, sobre el Holocausto, sobre otras guerras civiles y sobre todo un tema muy importante, sobre los problemas y los conflictos del presente. De alguna manera, esta frase resume un poco lo que yo os planteo como debate, ¿no? Los que fueron, ¿no?, perseguidos y apartados, ¿no?, de la sociedad, del espacio y del tiempo para siempre por sus compatriotas, ¿no? Y esto lo encontramos en muchos memoriales y muchos discursos públicos del centro y del este de Europa. De alguna manera, esto también nos genera muchas veces esta especie de intentar generar una visión teleológica, ¿no?, de esta memoria oficial o de la memoria pública dictada desde arriba, aparte de estos esquemas que he dicho yo de blanco y negro sobre el pasado. Y de alguna manera también memorias más incómodas que nos encontramos a nivel europeo, no tanto, en este caso no tanto español, pero sí a nivel europeo, sobre estas memorias que vuelven, y que es el tema sobre el colonialismo, que países que sí que han trabajado enormemente, como veremos en el caso de Francia, las políticas de memoria y dedican, porque al final ya sabéis que la política de memoria se resume en un presupuesto, en una actuación, en la política pública, ¿no? Como dice Rajoy, yo dejo 4 ceros a la política de memoria en el Estado español, eso quiere decir que no hay política pública de memoria. Bueno, ya lleva 5, perdonad, eran 4 más un año más, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros estamos interesados en esto, en generar nuevos métodos, desarrollar estas políticas basadas en la promoción, en la participación ciudadana, en esta capacidad que tiene, pues, la sociedad de actuar y de interactuar desde el presente sobre temas y omisiones o silencios del pasado. De alguna manera, estos nuevos conceptos, que ya no son tan nuevos, y que también tienen mucho que decir los países más lejanos, no solo europeos, ¿no?, del Cono Sur, en Latinoamérica, por ejemplo, estos nuevos conceptos más internacionales sobre justicia, verdad y reparación. Vosotros tenéis experiencia, el nuevo gobierno aquí, con todo el tema de exhumaciones y de fosas, ya lo vimos en las últimas jornadas también, pues, ¿no?, lo que decía un poco también Paco Ferrandiz. O sea, ya no son ni fusilados ni víctimas, ahora son desaparecidos. Utilizamos ya conceptos más internacionales sobre temas de justicia y reparación internacional. Otros ejemplos de interacción con la sociedad para interpelar precisamente a la ciudadanía desde el arte y desde el trabajo con los monumentos o memoriales o memorialización. Es un trabajo de una colega también que trabaja con nosotros, Cristina Norman, de Estonia, que, entre comillas, se atrevió a una fosa común del soldado de bronce, que es un homenaje, obviamente, a los partisanos soviéticos que lucharon contra los nazis, y entonces este monumento se trasladó, como veréis en otros ejemplos, al cementerio. El cementerio también, entre comillas, como repositorio de monumentos, estatuas, memoriales, es una tradición. Sabéis que en España en los años 80 al 90 los ayuntamientos más valientes, como mínimo nosotros conocemos en el cinturón rojo del área metropolitana de Barcelona, pues se trasladaban al cementerio o se convertían en monumentos más asépticos a todas las víctimas por la paz y otros temas de estos. Bueno, en este sentido, lo que hace Cristina Norman, de alguna manera, es recrear a escala 1:1 este soldado, lo convierte en el soldado dorado y lo pone el día del 9 de mayo, que es el día de la conmemoración, ya sabéis, de la fin de la Segunda Guerra Mundial por la parte del bloque
del este soviético en el lugar exacto donde el gobierno y el Estado había sacado el monumento y había quitado el soldado de bronce. Entonces este soldado de oro generó, el Golden Soldier, unas movilizaciones importantes, también generó que la comunidad rusófila o rusoparlante conmemorara, o sea, fueron a este soldado, como veis, a llevar flores y a homenajear, digamos, a estos héroes y a sus familiares también que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y además después esto generó unos alborotos bastante importantes que también documentó fílmicamente. Y al final esta generación de este debate, el soldado fue detenido junto con la artista, en este caso, por la policía, después al cabo de unas horas fue liberado, pero estas dos piezas fueron seleccionadas también en la Bienal de Venecia como representación del pabellón de Estonia. O sea, un poco cómo se puede trasladar de una polémica muy grande y una provocación casi, y cómo realmente recuperar un espacio que queda aséptico a través de un nuevo monumento, a través de una performance artística contemporánea. Bueno, otra cosa paralela hace otra artista colega nuestra, que es Lian Lang, con el Parque Memento. Vamos otra vez a Hungría, Budapest. Sabéis que antes del monumento oficial de Orbán, ahí, como en algunos otros países, se creó una especie de parque de la memoria, y en vez de llevar todos los monumentos, porque había muchos, ¿no?, de la época soviética, al cementerio, crearon el Memento Park. De alguna manera, el Memento Park, donde aparte podéis ver la instalación en honor también de las brigadas internacionales que vinieron a luchar en la Guerra de España, que también es otro tema muy polémico a escala europea. Y ella representó de alguna manera performáticamente también y ha trabajado a través de estas esculturas y a través de este parque. De alguna manera, el trabajo del artista, para mí y para mucha gente, es el que interpela y el que activa o reactiva estas esculturas que de alguna manera están como dormidas en esos parques, ¿no? Otras memorias incómodas, hablando también del diálogo este-oeste, de una ciudad memorial, son estas grandes fosas comunes, gigantes, ¿no?, del asesinato sistemático y fusilamiento sistemático en los bosques bálticos y del norte de Europa, ¿no?, de judíos, de comunistas resistentes, de deportados políticos, en definitiva, de toda Europa, y estos bosques que generan una cierta incomodidad hoy en día. Y volvemos a la incomodidad porque volvemos a encontrar en estos memoriales, que ya tienen unos años, que se elaboraron y se dignificaron pues hace más de 20 años, y tienen una cierta incomodidad con estos nuevos países dichos europeístas y que quieren desarrollar sus políticas públicas de memoria, pero que tienen la incomodidad de afrontarse con su responsabilidad ante el pasado. De alguna manera, este bosque en Riga medio abandonado, fuera un poco del circuito, se ha recuperado en Riga un poco la visita del gueto y se ha recuperado la actividad memorial alrededor del Museo del Gueto en Riga, pero no se articula, o en este sentido mi sensación es que no se articula bien en estos grandes espacios memoriales de su responsabilidad de los locales. De alguna manera, incluso el taxi que me llevó aquí me dijo que sí, que en 2016 tenían que aceptar un poco la responsabilidad de que hubo letonios que fusilaron a judíos en este lugar, pero que después era un tema muy complicado porque muchos de esos judíos fueron comunistas. Entonces, claro, al ser comunistas, comunismo como mal total de lo que hablábamos antes, ¿no? Un poco justificando la acción de los locales. Pero este es un debate realmente que interesa y que nos interpela también en otras órbitas, como diremos al final de la exposición. Bueno, ahí lo dejo. Solo voy poniendo ejemplos. Un ejemplo más en positivo, no tanto criticando, sería para mí también la activación del Memorial del Muro de Berlín. Igual Jorge Geisel o otros colegas criticarán mi alabanza a este memorial, pero yo considero que el debate que surgió en los años 90 sobre conservar o derruir es interesante. Es un debate que se planteó desde el primer momento en este barrio de Berlín, por los vecinos y también por gente que había sufrido obviamente este muro, ¿no?, esta represión, este símbolo de la represión que ahora, como sabéis, es más internacional que nunca, el tema de la construcción de muros. Y además
Esto es un ejemplo histórico de cómo se construyó este memorial, pero también es un ejemplo de actuación. Y ahora voy a ser muy técnico, muy frívolo, pero a mí me sirve. O sea, el mezclar el testimonio, el uso del testimonio, las fuentes orales, las fuentes arqueológicas, el arte contemporáneo, tienen la capacidad, obviamente estamos años luz, pero tienen la capacidad de cada año, cada 2 años, convocar concursos para que artistas o arquitectos realicen o resignifiquen una parte de este muro. El hecho de mantener incluso un campo de trigo donde se cosecha cada año como lugar simbólico, y el hecho de que coordinen esta red, de que las otras torres de Berlín, no solo estas que hay aquí, de este espacio del muro, sino en otros lugares de Berlín, dependen también de esta red memorial, ¿no? Y obviamente este trabajo y esta relación entre el presente y el pasado. Y de alguna manera lo pongo como ejemplo positivo, y también de estas diferentes escalas, no tan memoriales, sino de las escalas de diferentes capas o tratamiento, digamos, disciplinario a la memoria, desde la fotografía, la documentación, centro de exposiciones contemporáneas y los trabajos arqueológicos que van construyendo este muro. En los lugares donde se derribó también ha habido propuestas estéticas, no sé si lo veis aquí, de recreación de alguna manera también arquitectónica o artística de este muro. Predapio no diré nada, pero lo cito como ejemplo porque el profesor nos va a iluminar con su proyecto, pero es un proyecto que también trabajamos desde el observatorio, incluso firmamos un convenio con el alcalde de Predapio, y es un proyecto que después lo dejó para el debate, necesitaba mucho empuje y ahora que tiene un poco el empuje político, económico, entre comillas, usted lo explicará mejor, pero ahora precisamente la academia, entre comillas, se le ha vuelto un poco en contra, pero esto lo dejaremos para el debate. En todo caso, él nos contará mejor qué debate hay sobre lugares de iconografía fascista tan potentes como el pueblo de Predapio, donde nació y murió Mussolini. De alguna manera, también estas memorias incómodas que citaba yo sobre el colonialismo, representadas en esta memoria oficial, Francia dedica mucho dinero, tiene la red oficial de lugares de memoria, la de MPA, que depende del Ministerio de Defensa, incluso la tumba de Napoleón depende de ellos, y tiene una serie de lugares nacionales de memoria. La cárcel de Montluc se vació en 2009 y organizó unas visitas guiadas que terminaron al cabo de poco tiempo en convertirse en un museo memorial, una parte de esta cárcel. Este es importante porque además que a nosotros ahora nos sirve para, luego hablaremos de la modelo en Barcelona, también nos pone dentro del debate de por qué escogemos que en esta cárcel se cuente, o qué hablaremos, qué contaremos sobre estos muros, estas paredes, o sobre la memoria de esta cárcel, ¿no? Entonces es una cárcel nacional para Estado francés, es una visita guiada, tiene una pequeña exposición, no me voy a meter con temas más, digamos, de opinión técnica, se visitan las celdas. Posteriormente se visitaron las celdas de arriba, que está, o sea, un proceso. A mí me gustan mucho los lugares donde se vive un largo proceso, digamos, de debate y de transformación del mismo lugar. La memoria como proceso, más que como una actuación cerrada. Pero el problema no es solo este. El problema es que esta memoria, aquí, aparte de estudiantes chinos en los años 20, hubo mujeres en 2009 con niños, hubo objetores de conciencia, pero ¿qué hubo también? Hubo una guillotina que cortaba cabezas a algerianos detenidos. La guerra colonial entre Francia y Algeria de los años 60. No hay una memorialización, esta memoria es incómoda, no se musealiza, no forma parte de su narrativa. Y en este proyecto, junto con asociaciones del barrio y profesores de Lyon, del Instituto Max Weber, nosotros estamos en este proyecto de por qué hay memorias más incómodas que otras y cómo se puede en Montluc, digamos, representar esta guillotina que está ausente. Por comparación, sí que pongo esta foto, los niños de Isieux, que fueron unos niños que están en una colonia de niños refugiados judíos cerca de los prealpes franceses, a 1h15 de Lyon, fueron denunciados y fueron detenidos, estos 44 niños, y pasaron una noche en Montluc. Este espacio, aparte de un cartel, aparte de la narrativa, forma parte de la narrativa oficial, forma parte de la dignificación de donde estaba la casa donde pasaron la noche estos niños, o sea, incluso estas actuaciones las veis por Europa y por muchos lugares, ¿no? En fosas comunes, en otros campos de concentración, y pasaron una noche. Yo no lo minimizo, obviamente que no. Incluso hay un debate sobre dónde se fusilaba, si en la cárcel, si fuera la cárcel, etcétera, etcétera. Pero, como veis,
Aquí a la izquierda había la guillotina y no hay ningún rastro de esta memoria colonial y memorias incómodas, ¿no? Bueno, lo cito así de pasada. Otro ejemplo un poco incómodo es este Museo Germano-Ruso de Berlín, que mi apreciación humilde es que es donde se firmó. Aquí veis la sala original, es un lugar original de memoria, estamos hablando siempre de lugares auténticos y originales, ¿no? Donde se firmó el armisticio del 8 de mayo o el 9 de mayo para la parte, digamos, oriental o soviética, y se ha hecho una exposición contemporánea, multimedia, digamos, de última generación. Han invertido muchos millones de euros, pero se ha convertido, es un memorial que, como sabéis, la media de visitas de los museos memoriales de Berlín, pues no sé, la topografía del terror de Berlín ya llega a 1 millón de visitantes, pues este memorial está bajando a menos de 30.000. Entonces es un lugar, digamos, alejado, pero empieza a ser incómodo, y esto introducirá un tema que los alemanes o los que sois más expertos sobre el tema me diréis si estoy acertado o no, que hay como una especie de que la culpabilidad memorial, sobre todo en Alemania, se empieza a estar contestada. Empezamos a ver partidos de fútbol donde se tiene, o campeonatos de fútbol internacionales donde se tiene digamos, alguna reminiscencia y se vuelve a dignificar la bandera alemana, y de alguna manera esta culpabilidad, obviamente esta exposición y este museo muestra documentalmente, con fuentes documentales, con filmografía, con todo, digamos, la culpabilidad y la responsabilidad, vaya, digamos, de los nazis, ¿no? De los alemanes. Entonces, este sentimiento de culpa también se está volviendo incómodo, de alguna manera, para una parte de la sociedad. Esto también lo dejo para el debate, pero es un lugar muy interesante de cómo reconvertirlo. Y para ir terminando, no sé si tengo... Sí, más bien. ¿Voy bien? Vale. Y terminando hablaremos de nuestra esquizofrenia memorial. Yo lo llamo la ley de memoria histórica, fracasos y frustraciones. Sí que haré un preámbulo. Estamos en Navarra y estamos, no solo en Navarra, pero estamos en una proliferación de nuevas leyes memoriales, vosotros lo sabéis mejor que nosotros, de nuevas leyes memoriales impulsadas por las comunidades autónomas. Yo pienso que son necesarias. Podríamos abrir digamos, un debate sobre si ley o decretos o no, cómo legislarlo, eso es otro tema, otro debate. Yo pienso que son necesarias, que responden a la demanda de la sociedad civil, que responden a la demanda de reparación que decíamos antes y de verdad histórica, pero que también responden un poco lo que cuento yo aquí, a la falta de Estado. De alguna manera, la política que he dicho yo del señor Rajoy es la política de los 5 ceros. Desde que él gobierna dejó a cero digamos, el presupuesto sobre temas de memoria histórica. Ya sabéis la resolución de hace poco que se intentó pasar en las Cortes de los Diputados sobre retirar los cuerpos de José Antonio y de Francisco Franco del Valle de los Caídos, de Cuelgamuros. Entonces, de alguna manera, este déficit de Estado hace que las comunidades autónomas, y yo pienso que también Cataluña nos incluiríamos, aunque fue una ley pionera y que debe de releerse un poco, pero nos erigimos de alguna manera a las administraciones locales, los ayuntamientos, las universidades, las comunidades autónomas como garantes de esta política pública que el Estado no es capaz de llevar. Obviamente no es capaz de llevar porque hay un debate muy importante en la sociedad española, hay un trauma, no lo podemos negar, sobre la guerra civil, y hay un trauma, obviamente, en reconocer y esta cierta incomodidad. Yo pienso que en nuestro caso es una falta de valentía política en algún caso y otro es este miedo o incomodidad, ¿no? Esta incomodidad y este miedo no es solo el miedo que a veces hemos escuchado, los que hemos hecho algún trabajo de historia oral, de no, es que no quiero hablar porque todavía nos puede pasar algo, no sé qué pasa. Este miedo, ¿no?, de hace 10, 15 años en los primeros trabajos, sino que yo pienso o intuyo que el miedo también está en la otra parte. Yo pienso que también el miedo está en la otra parte. Es otro tipo de miedo, quizás, esto sería una discusión muy larga, pero el miedo a la responsabilidad real. Lo de la querella argentina, digamos, de alguna manera lo ejemplifica, pero sí que es verdad que en España, como sabéis todas y todos, hay un hermetismo total a abrir programas, subvenciones, políticas públicas de memoria a escala estatal otra vez. A ver si esto, por presiones políticas y cambio político, puede mejorar o no. Bueno, ya veremos. En todo caso, bueno, planteo muy rápidamente los 4 ejes, digamos, los 4 ejes de estos fracasos y frustraciones.
de alguna manera el tema del acceso democrático a los archivos, que es un tema diferente al de hoy, pero es muy importante, como documentos que en el 95 estaban abiertos y están publicados en nuestros propios libros, ahora son secretos y reservados y se han vuelto a cerrar. O sea, es un déficit democrático directamente. El tema, obviamente, el gran tema de España, que es más de 100.000 desaparecidos todavía en fosas comunes e enterramientos irregulares. Sobre todo, y yo pienso que aquí también, porque estamos en Navarra, si realmente se crea alguna especie de comisión mixta entre diferentes comunidades autónomas sobre temas de fosas, cada vez más, no soy experto en fosas, pero la gente que trabaja es con Paco y con otra gente, debemos diferenciar los territorios, decirlo claramente. Hace poco estuvimos en Galicia, dónde hubo guerra, dónde no hubo guerra. Vuestro preámbulo de la ley lo dice, está muy claro, pero en las comisiones de mixtas de trabajo también es importante. Porque a veces la gente que no tuvimos guerra o tuvimos solo los últimos días de ocupación en enero del 39 y después de exilio, a veces no lo tenemos claro. Yo también lo digo porque es importante destacarlo. Obviamente todo el tema de otros crímenes, no solo los crímenes durante la guerra y los primeros años del franquismo, y todo el tema del debate de los monumentos, que es el debate de hoy, ¿no? De los monumentos memoriales, digamos, de la simbología franquista en el espacio público, de por qué hemos tardado tanto, por cómo hemos retirado con nocturnidad y alevosía, cómo no hemos retirado, qué hemos dejado y qué no hemos dejado, ¿no? Y vemos mociones políticas súper contradictorias, por ejemplo, gente que se abstiene o vota a favor de dejar el monumento de la batalla del Ebro de Tortosa, aquí que veis, esto es una barca, o sea, es gigantesco, ¿no? Y en cambio cada día insiste en el Congreso de los Diputados, por otros motivos políticos, que se haga algo con el Valle de los Caídos. Yo lo encuentro una incoherencia, pero como sabéis, uno de los grandes monumentos que tenemos en España, que por otra parte explica mucho sobre toda la dictadura y la represión, es el Valle de los Caídos. Aquí algunas fotos también de su construcción en Cuelgamuros, para los que no las habéis visto. Obviamente fueron realizados con premeditación también, ¿no?, por el dictador, y ahí descansa, ¿no?, con José Antonio. Los prisioneros políticos que ahí están enterrados o que también trabajaron como mano de obra esclava, como también tenéis aquí mano de obra esclava para construir carreteras y otros, digamos, y otros equipamientos o reconstrucciones de ciudades. Es un tema también que se podría tratar, pero la inoperancia o la no actuación o la falta de claridad y de Estado sobre este gran mausoleo casi único en Europa, pues hace que todavía estén en los cuerpos y que no tengamos un objetivo claro y se abran muchos debates, pero la actuación no es fácil, porque además también está la Iglesia, dicen que se tiene que tener un permiso especial del Vaticano, bueno, hay mucho tema, después si queréis tratamos del tema. Pero de momento estos suelos con nuestros impuestos se siguen abrillantando, el relato y la narración que cuenta este edificio y este mausoleo es el mismo con pequeñas variaciones. Digamos, los monjes siguen gestionando una de las alas, que es la sacristía, donde hay una gran fosa común de soldados y de prisioneros. Y también se siguen haciendo souvenirs, que este es otro tema, que también con Predapio podemos hablarlo, sobre estas camisetas, ¿no?, del lugar en plan más fetichista o más de souvenir, ¿no? Ahí también lanzaría yo una posibilidad de hacer un proyecto artístico con estas camisetas que a mí realmente me interesa mucho. Ricard Conesa ya lo sabe. Pero bueno, para terminar, vamos a lo local. 3 pinceladas. Cómo actuar y cómo desactuar. Barcelona, cambio de gobierno también. Y el nuevo gobierno de Ada Colau crea un comisionado de memoria que en esa época, cuando veis esta foto de la retirada del busto de Juan Carlos, en julio de 2015, era Xavier Domènech, no sé si os suena, pero bueno, es el candidato catalán en las listas de En Comú, que es diputado en las Cortes ahora, o sea, se movió de comisionado de memoria, flup, hizo el salto a Madrid y ya veremos qué hará ahora, creo que se presentará a las elecciones catalanas. Y bueno, con estas memorias más transgresoras, ¿no? La memoria es conflicto para mí y transgresión, y de alguna manera la actuación también en el espacio, en el monumento, en la escultura y en la significación, ¿no?, de este monumento, de esta escultura, pues presenta estas transgresiones cuando actúa sobre ellas, ¿no? Obviamente esto engendraba este debate en monarquía y república, y después, digamos, lo que generó más debate y más amplio, lo que pasa que duró solo 3 días, ¿no?, fue la instalación de
la escultura, ¿no? Y era dentro de un ciclo sobre la impunidad del franquismo. Se quería realizar este diálogo, ¿no? Entre la escultura ecuestre del caudillo sin cabeza, que había estado en el castillo de Montjuïc y que estaba en los almacenes. Y Fernando os puede contar, porque él había trabajado en Baraca o Táctica, una de tus obras, con esta misma estatua. Y si no me equivoco, en ese momento el Ayuntamiento de Barcelona fue uno de los únicos ayuntamientos que te dio permiso para trabajar con esta estatua y que dialogaba de alguna manera, no voy a entrar en detalles, pero para mí no demasiado acertadamente, con la estatua de la Victoria, que estaba en un lugar céntrico de Barcelona hasta 2011, no se retiró hasta 2011, y de alguna manera con la sombra recreada de la República, que esto todavía funciona menos. Pero bueno, la verdad es que en un lugar, lo que decíamos de la teleología memorial, uno de los lugares teleológicos memoriales de Barcelona es el Mercado del Borne, porque el Mercado del Borne sobre todo es un lugar de la Barcelona de 1700 que de alguna manera fue arrasada por la Guerra de Sucesión, donde los Borbones, digamos, ocuparon Cataluña, eliminaron todos los derechos históricos, la Generalitat, la lengua, etcétera, etcétera, decreto de nueva planta, pero en 1714, aparte de Cardona, del Castillo de Cardona, es uno de los, digamos, últimos lugares en resistir y es una iconografía del nacionalismo catalán y del independentismo. Este mercado tan bonito, que además era el mercado central de Barcelona, digamos, se reconstruyó en dos elementos básicos, el mercado de hierro del 1840 no sé qué y las ruinas del 1700, dos ciudades diferentes que debían convivir con este, digamos, intenso mercado memorial, digamos, una gran pátina memorial, digamos, por la parte del tricentenario, ¿no? Del 1714. Entonces el atrevimiento de estas nuevas políticas de memoria como una especie de performance, pues, ¿por qué no?, provocativa, de instalar el caudillo sobre temas de la impunidad en este mercado. De hecho, este mercado se ha reconvertido en un centro cultural y de memoria de Barcelona, que también tiene un largo debate. De alguna manera esto dialogaba con una exposición interior que tampoco estuvo un poco a la altura, pero bueno. Y también Merino hizo esta pieza, que era al final de la exposición, que tampoco sabíamos mucho cómo dialogaba. Yo pienso que aquí, ya introduzco mi crítica, y faltaba la firma de algún artista. De alguna manera, el problema de esta instalación es que no iba firmada por nadie, iba firmada por todos. Y esto, digamos, interpelar por interpelar desde el poder público es muy complicado. De alguna manera, aquí tenemos representantes políticos y vosotros tenéis que delegar en él, en mí, en quien sea, o en un colectivo de artistas y de arquitectos antes de actuar, primero conocer y después intentar actuar. Y de ahí viene la polémica, que la polémica no fue otra que esto se inauguró en noviembre, si no me equivoco, ¿no? En octubre, perdón, desde agosto, bueno, fuimos llamados por la prensa, interpelados, tweets, críticas, que no se podía poner el dictador en el espacio público y no se podía desacralizar el Mercado del Borne. Dos cosas paralelas. Y bueno, la instalación se inauguró, pero duró 3 días. Enseguida ya fue motivo de, obviamente, agresiones, críticas, digamos, virtuales y no virtuales. La gestión del espacio exterior también, no sé si funcionaba demasiado, porque realmente no hubo seguridad ni vigilancia. Y esto fue creciendo, ¿no? Aparte de tirar huevos. Y al cabo del 3er día, cuando ya estaba así, digamos, que muchos colectivos habían expresado sus grandes reivindicaciones contra el dictador, pues una noche, con una puerta parecida a esta, hicieron palanca y la tiraron, ¿no? Y de alguna manera, pues ahí está, porque decían que la iban a reconstruir, no sé, esto lo hablamos luego si queréis. Ahí está, estos 3 días de performance, lo retiraron todo el ayuntamiento, también es una opción, y quedó la exposición de dentro. La exposición de dentro obviamente sabía poco, porque, digamos, la estrella y la interpelación a la ciudadanía en general, ¿no? Y al espacio público, pues era la estatua del dictador. Como veis, detrás de la estatua se erige el mástil, ¿no? Y la bandera catalana,
que está hecho de no sé cuántas maderas, de cuántas poblaciones que resistieron a los Borbones, no sé qué. También es un lugar simbólico. El mástil de la bandera no la ha tirado nadie, eso también queda aquí. Bueno, un poco quería también provocar el debate sobre la utilización o no utilización. Como veis, es una complejidad, bueno, para terminar, perdonar, un proyecto que he hablado otras veces, reiteradas veces, pero que se plantea en términos de dimensión y de participación pública, pero en términos de dimensión muy importante en Barcelona, que es que la semana que viene, si no pasa nada, se va a vaciar por fin la cárcel Modelo de presos. Entonces tenemos un proyecto participativo que ya conté otra vez sobre la cárcel de mujeres de la Presó de les Corts de Barcelona, pero en volumen y en significación tenemos todo este edificio patrimonial gigantesco en el centro de Barcelona. Entonces se nos plantea qué hacer, mantener el panóptico, las 5 alas, hacer un centro de memoria. Hay muchas peticiones de equipamientos, zonas verdes, y nosotros empezamos conjuntamente con, somos 35 asociaciones diferentes. Los historiadores a veces y los directores de observatorios, por mucho título que tengan, nos convertimos en activistas, porque en el fondo somos activistas también. Y lo que hicimos es plantar otra vez en el espacio público, porque es el espacio donde dialogamos todos y todas, digamos, esta reivindicación. Queremos en este modelo, Rock Black Block, que es un grafitista mural bastante importante, realizó este mural, que no está terminado porque Prisiones no nos dio permiso, y después este tótem explicativo, conocer antes de actuar, ¿no? Y generar este debate ciudadano, este debate participativo sobre qué hacer con este edificio, con este volumen en la ciudad, de tantas memorias también, diferentes, múltiples y complejas, y obviamente conflictivas. Y un poco lo dejo aquí. Quería presentaros diferentes ejemplos, he sido un poco caótico, pero la actuación memorial en los lugares de memoria, sobre todo originales, plantea siempre estos debates y estos conflictos. No debemos tener miedo, al contrario, y crear equipos interdisciplinarios, desde mi punto de vista, para trabajar y abordar lo que es más importante, que es que se empiece un proceso. Es muy importante que se empiece un proceso sobre la Modelo, es muy importante. Hubo un proceso sobre el Borne, pero después cuando hicieron un proyecto ejecutivo el proceso desapareció y el proceso era necesario y como habéis visto era necesario hasta hoy en día. Nada más y muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Alberto De Bernardi, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Torino desde el año 88 hasta el año 91. Desde 1992 es profesor de la Universidad de Bolonia, donde también ha sido director del Departamento de Historia, coordinador del programa del Doctorado de Historia de Europa y coordinador de la Comisión de Investigación del Departamento de Historia, Culturas y Civilizaciones. También ha sido profesor invitado en distintas universidades como la de Bron en Providence o la de UCLA. Desde 2010 preside el Instituto Histórico Parli Emilia-Romagna, ahora el Instituto per la Historia de la Memoria. Desde el año 2011 es vicepresidente del Instituto Nazionale por la Historia del Movimiento de Liberación en Italia y anteriormente también había sido director científico del Instituto Milanés de la Historia de la Resistencia y de la Época Contemporánea. Responsable de la sección histórica del Instituto Gramsci Emilia-Romagna, ha coordinado varios proyectos de investigación y ha sido director de la revista, históricamente miembro del Comité Científico de la revista Sociedad e Historia y de la revista Historia en Lombardía. Sus temas principales de investigación son el fascismo y el antifascismo, la Italia republicana desde diferentes perspectivas de la historia social. Le cedo la palabra. Profesor De Bernardi, cuando quiera. Gracias a todos. Questo è Muy buenas la tardes. casa del fascio di Predapio. Esta es la casa del fascio de Predapio. Ne parleremo successivamente Hablaremos más nel adelante dettaglio del progetto. más en detalle sobre este Quello proyecto. che io vorrei adesso dirvi Lo que les innanzitutto, quisiera decir è che di en case del primer fascio, lugar che es que erano le sedi
del Partito Nazionale Estas Fascista. casas del Fastio, que era Ce la ne sede sono del Partido Nacional Quasi Fascista, 14.000 in Italia, existen todavía unas 14 en che Italia, in tutte le principali città porque en las principales Partido ciudades Nacional Fascista italianas el Partido Nacional ha costruito Fascista delle case construyó simili, casas uguali a queste, muy parecidas che a avevano una estas, caratteristica que architettonica tenían molto una precisa. característica Avevano, arquitectónica cioè, muy concreta, una torre con una torre, como come pueden observar questa, ustedes, che rispondeva que a un de elemento alguna manera politico molto chiaro. respondía a un elemento La político torre muy claro, del como es fascismo la torre del fascismo, Doveva essere più alta, que tenía que più ser grande más alta y más delle grande torri que el resto o de diciamo las così, dei torres campanili delle o chiese. de los de las Semplice torres fatto che la campanarias de religione las civile iglesias, del fascismo era competitiva, porque la religión competeva con la religione civil del cattolica, fascismo de alguna che in manera ogni città aveva competía chiese e con altro. la de la Poi religión. da quella torre, Y nelle de esta torre occasioni pubbliche, parlava es desde donde il capo hablaba el jefe segretario del político, el partito, secretario fino a del Mussolini, partido, hasta quando llegar a Mussolini, veniva in questa cuando venía a estas Questa casa ciudades. del fascio En este ha caso, una la casa caratteristica del Fastio particolare, tiene che è una grandissima, característica muy particular, y es que es perché era muy oltre che grande, una casa, porque la sede del partito, además de ser la sede del era anche partido, un ostello che era ospitava i también giovani che venivano a una especie de visitare hostal, il paese digamos, natale donde se recibían a los jóvenes que venían a visitar el lugar de nacimiento de Mussolini. Pues Predapio, con pocos miles de habitantes, es donde nació justamente Benito Mussolini, que había transformado su lugar de nacimiento, el pueblo donde había nacido, en una especie de lugar de memoria del fascismo. Era ya, por lo tanto, una operación política de memoria que hizo el propio dictador sobre sí mismo. De manera que venir o ir a este lugar de Predapio era ir al lugar donde había nacido el fascismo y donde había nacido físicamente el propio dictador. Obviamente noi non sappiamo se Mussolini Obviamente stesse pensando a no dove mettere la sabemos sua tomba. si Mussolini estaba pensando dónde instalar su tumba, como hizo Franco. No sabemos nada al respecto. Murió violentamente, como es conocido, durante la Segunda Guerra Mundial. Y durante 10 años su cuerpo estuvo escondido en Italia, de manera que nadie sabía realmente dónde estaba sepultado Mussolini, justamente para evitar que se convirtieran en un lugar de peregrinaje, de lucha política y de conflicto con los nostálgicos del régimen. La fortuna o la sfortuna di Predapio è stata La che nel 1957 buena o mala suerte de Predapio es que en el 57 se convirtió el presidente del Consejo en jefe del Partido Católico, que era de Predapio justamente. De manera que ese año, en el 57, Rezzoli decidió transferir el cuerpo de Mussolini y enterrarlo en Predapio, en el cementerio público de la localidad. Cementerio en el que se construyó un pequeño mausoleo subterráneo donde se encuentra la tumba de Mussolini y algunos símbolos de su vida, como sus famosas botas militares, un busto, etc. Una cosa en realidad más bien pequeña, que no tiene nada que ver con el sepulcro de Franco, evidentemente, pero que se convirtió en objeto desde el 57 de continuos peregrinajes. De manera que Predapio conoció una segunda vida relacionada con el fascismo al haberse convertido en un lugar donde miles de personas, 3 veces al año, cuando nació, cuando murió Mussolini y el 28 de agosto del 45, y también cuando hizo la marcha de Roma en octubre del 21, estos 3 días miles de personas, como digo, vienen a Predapio
a ver y visitar la tumba de Mussolini. Son nostálgicos del fascismo o jóvenes de movimientos radicales de derecha o turistas que vienen del extranjero para conocer, algunos quizás de ellos de derechas o de extrema derecha, y quieren conocer la tumba de Mussolini, de manera que se ha convertido en una especie de lugar de la memoria del fascismo en Italia. Y el intento de llevar la tumba, mejor dicho, la intención que tenía Rezzoli al llevar la tumba allí era la de más bien pacificar y abrir una página pacífica en la historia de Italia, y paradójicamente esta memoria se convirtió en memoria del fascismo hasta el día de hoy. Hasta finales de los años 70, estos peregrinajes fueron objeto de atención por parte de la policía, por personas antifascistas también, pero ahora ya no. Ahora, bueno, más o menos es tolerada, folclórica, pero sigue siendo un elemento muy discutible e incluso peligroso, porque en Italia existe una ley incluida en la Constitución italiana que impide de forma formal manifestaciones de carácter fascista. Y, como ven ustedes, a pesar de esta prevención constitucional, durante 70 años se siguen haciendo en Predapio, delante de este lugar, de la calle principal de Predapio, manifestaciones de nostálgicos y manifestaciones de índole política profascista. Entonces, cuando les vaya a explicar el proyecto, tienen que tener muy en cuenta que este es un lugar simbólico. Es un pueblo pequeño, es una localidad pequeña, pero es una localidad muy simbólica, no solo para la historia del fascismo, sino también para la historia de la propia República Italiana, en el sentido de que, como les acabo de decir, todos los años se recuerda un conflicto entre los fascistas y los antifascistas italianos. Yo creo que es de aquí, desde este punto, desde donde debemos partir para mostrar lo que es nuestro proyecto. Es decir, partir de la consideración de que en Europa sigue siendo muy difícil, como acabamos de ver en la intervención anterior, una actualidad del fascismo, especialmente en aquellos países que han conocido directamente un régimen basado en dicha ideología política. Esta actualidad se pone en evidencia cada vez que la opinión pública tiene que enfrentarse a semejante experiencia histórica, como se ha visto con el caso de la estatua ecuestre de Franco. En Italia, por ejemplo, el proyecto del Museo del Fascismo de Predapio ha provocado una intensa discusión entre historiadores, intelectuales y líderes de opinión. Y esta discusión se repite continuamente, y algunos de estos intelectuales, historiadores, etcétera, han condenado duramente este proyecto en base a que cualquier intento de narrar la dictadura totalitaria de Mussolini no puede, de hecho, escapar al riesgo de legitimación e incluso apología de dicha dictadura, que de alguna manera todo intento de narrar aquella historia, la historia del fascismo, está destinado sustancialmente a oscurecer o, peor aún, a borrar de la conciencia colectiva la tragedia que representó en la historia italiana, volviéndola de alguna manera aceptable mediante una historicización banalizadora, precisamente por su carácter divulgativo y carente, por lo tanto, de una tensión moral antifascista. Para esta visión, solamente la damnatio memoriae de un régimen
basado en la violencia política, el racismo, la represión política y la negación de todo derecho individual y colectivo, y además causante de enormes sufrimientos en todo nuestro continente. Como digo, solamente esta damnatio memoriae puede resarcir, al menos de forma parcial, a las víctimas y luchar contra el caldo de cultivo en el que eventualmente pudiera resurgir. La actualidad del fascismo se deriva, en realidad, del hecho de que en unas sociedades sólidamente democráticas, como son la italiana, la española, la alemana o la portuguesa, en la que los movimientos que se inspiran directamente en el fascismo son absolutamente marginales, enfrentarse a la herencia del totalitarismo, tanto en el plano historiográfico como especialmente en el de la opinión pública y de la memoria colectiva, sigue siendo una operación difícil y aún irresuelta. El fascismo es un pasado que no pasa, un fenómeno que no quiere pasar, que es difícil que pase, porque es un fenómeno que por múltiples motivos que tienen que ver con memorias individuales, como sucede en España o en Portugal, que se liberaron del fascismo mucho más tarde que Italia. Como digo, en estos países existen personas de carne y hueso que han apoyado aquella experiencia o apoyaron aquella experiencia. Por lo tanto, es un fenómeno que difícilmente conseguimos mantenerlo en los límites o remitirlo definitivamente a la historia. Y es difícil construir sobre él una memoria compartida. Esta dificultad también plantea a los historiadores una serie de dificultades que tienen que ver con las propias incertezas de la historiografía o la dificultad que tienen para dejar atrás una visión de carácter político, como es la de la damnatio directamente de memoria que he mencionado, una visión historiográfica que ha antepuesto la condena política e histórica o moral al fascismo sobre la investigación y el estudio de la complejidad histórica y de la dimensión histórica efectiva de un fenómeno que junto con el comunismo marcó profundamente la historia del siglo XX. Narrar el fascismo significa, por lo tanto, y esto es lo que queremos hacer en nuestro museo, narrar el fascismo, como digo, significa enfrentarse a esta complejidad que es al mismo tiempo epistemológica y cultural, partiendo de dos elementos incontrovertibles. Por un lado, hoy poseemos los conocimientos historiográficos necesarios para dar cuenta de la complejidad del fascismo y evidenciar sus mecanismos de poder, sus claves de consenso de masas, sin riesgo de confundir el juicio histórico con el juicio ético-político, sin caer en una presunta objetividad neutral. En Italia conocemos ya prácticamente todos los archivos del fascismo. Tenemos ya todo lo necesario. Todo está perfectamente y abundantemente estudiado. Por otro lado, otro elemento muy importante a tener en cuenta es que vivimos en sociedades democráticas estables, que tienen la fuerza o pueden tener hoy la fuerza necesaria para afrontar libre y conscientemente su pasado, por trágico que éste sea,
no solo para saber de dónde venimos, que es una pregunta importante, sino también para producir los anticuerpos culturales necesarios para impedir que dicho pasado se repita con nuevas formas. Y estos lugares de memoria sirven para recordarnos esto, de dónde venimos, y para construir instrumentos culturales para impedir que ese pasado trágico retorne. Bien. Venendo al caso italiano, en el caso italiano existe una serie de cuestiones que quiero subrayar. Durante muchos años, 40 años aproximadamente, después del final del fascismo, más o menos, en Italia hemos construido una interpretación del fascismo que ha tomado el nombre de paradigma antifascista. Este modelo historiográfico está directamente relacionado o heredado de aquellos intelectuales que trabajaron y construyeron, por lo tanto, el antifascismo histórico, tanto durante los propios años del fascismo como durante los años de la resistencia entre el 43 y el 45. Este modelo antifascista, que ha sido fruto de un trabajo historiográfico muy profundo, se ha convertido en un modelo divulgado, por ejemplo, en las escuelas, también en los medios de comunicación de masas. Es decir, es la visión sobre el fascismo con la que nos hemos formado las personas de mi generación, y ha seguido durante otros 20 años en vigor. Esta interpretación del fascismo como dictadura violenta, totalitaria, o como régimen opresivo frente a la sociedad italiana, ha tenido alguna consecuencia negativa. Una primera es el hecho de que no se ha estudiado, o ha sido muy difícil, o se ha considerado secundario estudiar la Italia de los años 20 al 45, hasta la muerte de Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que pasó en este veintenio? Bueno, pues este tema se ha considerado en Italia secundario con respecto a otros que han analizado mucho la historiografía, porque el fascismo ganó en los años 20, qué responsabilidad tuvieron las fuerzas democráticas que permitieron la victoria del fascismo, etcétera. Pero ¿qué es lo que hizo el fascismo, más allá de la represión, de la violencia, etcétera, contra los antifascistas? Todo eso, de alguna manera, se ha quedado en un segundo plano. Y este hecho, como diría yo, nos ha impedido, aunque pueda parecer paradójico, nos ha impedido que en Italia se hiciese una historia del fascismo. Y no se terminase en el año 26, cuando se convierte Mussolini en dictador y se termina el Estado liberal italiano, sino una historia del fascismo durante todos los años 30 hasta los años 40 también. Es decir, esta operación historiográfica que ha sido necesario para conocer la relación entre Italia y el fascismo, han surgido algunos fenómenos historiográficos, por ejemplo, el Partido Fascista. ¿Qué papel desempeñó? Si fue reconocido por la sociedad italiana o no. ¿Cuál era la ideología del fascismo? ¿Era un montón de chácharas o era
una construcción ideológica con una relación muy fuerte con la identidad italiana y mitteleuropea, teniendo en cuenta el éxito que tuvo en parte de Europa. Entonces, bueno, ¿qué fue la política moderna para el fascismo? Me refiero a integración social, a transformaciones institucionales, o construcción de modelos de funcionamiento social y político, o también construcción de hipótesis económicas o planteamientos económicos. Basta pensar al corporativismo. Pues todo esto, toda esta temática se ha quedado en un segundo plano. Y como consecuencia, durante muchos años se ha pensado que el fascismo no tenía verdaderas raíces en la sociedad italiana y que los italianos habían sido todos antifascistas y que una vez terminado el fascismo, todo habría vuelto a ser como era anteriormente. Y no era así, evidentemente, porque en Italia hubo un gran consenso a favor del fascismo, no solamente entre las clases industriales o agrícolas o los poderes más fuertes, sino también en las clases medias, incluso entre los obreros también, y también, por supuesto, entre las masas de campesinos. Bueno, pues este modelo o paradigma antifascista que he llamado antes se encuentra con una tercera dificultad, y es que por causa suya es difícil, o ha resultado difícil aprender la lección que provenía, por ejemplo, de las opciones sociales anglosajones, que desde los años 30 comenzaron a estudiar el totalitarismo europeo. Estas políticas sociales querían responder a una pregunta que puede parecernos banal, pero que en realidad es crucial, y es exactamente qué es el fascismo, comparándolo o con respecto a los otros cuatro grandes movimientos contemporáneos, como son la democracia liberal, la socialdemocracia y el comunismo. Responder a la pregunta de qué es el fascismo significa poner a este fascismo dentro de las grandes culturas políticas del siglo XX europeo, no en un lugar secundario, en un lugar irrelevante, como si fuese, como diría, una especie de casualidad histórica, sino una gran cultura política que puede ser criticable, horrible, pero que durante el siglo XX tuvo una fuerza política enorme. No debemos olvidar nunca que hasta 1942 aproximadamente, es decir, en plena Segunda Guerra Mundial, la guerra la había ganado el fascismo. En el espacio mundial no había ninguna fuerza capaz de derrotarlo. Luego las cosas, por supuesto, y por fortuna cambiaron, el proceso cambió de dirección, pero hasta el 42 esta era la realidad. Entonces, la pregunta ¿qué es el fascismo? No es una pregunta irrelevante. Entonces, en este contexto, ha resultado evidente a los estudiosos sociales que el fascismo era
un movimiento que supo interpretar una serie de pulsiones, expectativas o esperanzas de unas sociedades que habían salido de la Primera Guerra Mundial destruidas, divididas, y que el camino que hizo el fascismo fue un camino, desde muchos puntos de vista, análogo al que había realizado el comunismo. Es decir, fascismo y comunismo tienen la misma matriz, en el sentido que nacen de las contradicciones causadas por la guerra total, la Primera Guerra Mundial, y fueron capaces de interpretar aquellas sociedades que habían cambiado enormemente a causa de aquel hecho histórico. Esta relación entre guerra y fascismo generó un perfil ideológico nuevo, diferente al del siglo anterior, porque el siglo nuevo, el siglo XX, estaba modelado por estos dos grandes aparatos ideológicos que eran el bolchevismo y el fascismo. Y estas fuerzas tenían, digámoslo así, una fuerza revolucionaria. Eran fuerzas revolucionarias, si por revolución quiero decir, se entiende un proceso de cambio radical del orden, no solamente político, sino también del orden mental, cultural e identitario de las sociedades. El fascismo, por lo tanto, se situaba dentro de un proceso de radicalización de la política, que es la grande característica proveniente de la Primera Guerra Mundial. Una radicalización que venía causada por el aprendizaje hacia la política de masas que muchos millones de jóvenes aprendieron en las trincheras diseminadas a lo largo de todo el continente. Por lo tanto, la guerra fue el evento revolucionario que determinó una nueva revolución, que no era como la Revolución Francesa, orientada dentro de un marco ideológico concreto, sino una revolución totalmente diferente. Una revolución que ponía en el centro de su crítica justamente al Estado liberal y la democracia del siglo XIX. Por lo tanto, resulta claro que narrar el fascismo, como en nuestro museo, significa preguntarse cómo podemos devolver a nuestro visitante la idea de este cambio, la idea de esta ruptura y también la idea de una homogeneidad, de cómo un régimen que a los ojos de los visitantes parece como algo opuesto. Todos sabemos perfectamente que el fascismo y el comunismo eran ideologías completamente opuestas. La historia nos ha demostrado que las cosas son bastante más complicadas que esto. Son opuestas, sí, pero tienen puntos de contacto. De alguna manera tienen un mismo origen y una morfología que en muchos aspectos es común. Evidentemente, asumir este punto de vista significa no leer el fascismo dentro de la dicotomía reacción, progreso o libertad, represión, que nos explican poco o no todo al menos del fascismo, porque hay una parte que se queda fuera de esta dicotomía. ¿Por qué digo esto? Perdóname. Lo digo porque si nos situamos dentro de esta dicotomía, no vamos a entender un hecho que es obvio, que es muy evidente. Basta ver un poco la historia de Italia para entenderlo, en el sentido que el fascismo tuvo la fuerza
de, como he dicho antes, interpretar y proponer una idea de la modernidad del siglo XX. No es una vuelta al pasado de un absolutismo decimonónico o la vuelta a una sociedad clasista como si no hubiera existido la sociedad de masas. No, son regímenes que interpretan el cambio social a su manera y lo llevan en una dirección evidentemente totalitaria. Pero el fascismo está totalmente dentro de lo moderno, no es una antigualla resucitada del pasado. Entonces, bueno, está claro que esta idea ya había sido percibida por un gran intelectual italiano, que era Gramsci, Antonio Gramsci, que, como saben ustedes, desde el 26 hasta su muerte en el 37 en las cárceles del fascismo, el fascismo no concedía nada a sus presos más ilustres, no les permitía ningún privilegio excepto el de leer, pues sí que tenían la posibilidad de estudiar mucho, y estos estudios se convirtieron en una montaña de apuntes y de textos y de páginas que, por diversas circunstancias casuales y de fortuna, sobrevivieron a la muerte de Gramsci y se convirtieron en uno de los arquetipos, podemos decir, de la cultura democrática de la segunda mitad del siglo XX. Es decir, los cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci, y que contienen un análisis del fascismo, que Gramsci no hace como los otros intelectuales del fascismo desde fuera, sino desde dentro de una cárcel fascista. Y en estos cuadernos Gramsci subraya una cosa muy importante: cómo el fascismo fue capaz de instaurar con las masas italianas, con las masas pasivas, las masas amorfas que la sociedad contemporánea produce, una relación muy fuerte, y que era, por lo tanto, un enemigo muy peligroso, porque se trataba de un régimen, hoy lo podemos llamar así, popular o populista, si queremos llamarlo así, pero un régimen anclado profundamente en el pueblo. Y por lo tanto, está claro que en el fascismo no había ninguna dimensión, como diría yo, que negase la centralidad del pueblo como elemento crucial de la sociedad. Y este elemento daba al fascismo una fuerza. Gramsci, por supuesto, escribió todo esto porque él era político y quiere explicar a sus camaradas las dificultades que suponen combatir contra el fascismo. Pero el hecho se debía de que era un régimen popular y que parte del pueblo. Pero bueno, esta consideración será un instrumento que se utilizará posteriormente, después de la muerte de Gramsci, la propia historiografía, para salir justamente de ese paradigma antifascista en el que de alguna manera se había quedado encerrada. Bueno, todas estas consideraciones que les he resumido aquí son las que derivan o se han derivado de una larga reflexión que el comité que trabajó durante 4 años sobre el diseño del museo hicimos. Ahora les voy a ilustrar un poquito. Hicimos todas estas reflexiones partiendo de una primera y larga reflexión historiográfica sobre el fascismo, sobre cuál es o qué es el objeto que nosotros queremos contar y representar.
Si no está claro qué es lo que se quiere representar, es muy difícil representarlo. Y dado que el fascismo europeo y los fascismos europeos son fenómenos complejos, fenómenos que no se pueden reducir a, digamos, una descripción sumaria, radical, en blanco y negro, sino que está dominada, perdónenme, por el gris, por los colores grises, la ambigüedad, la contradicción, y está dominada por una serie de fenómenos y procesos que no se pueden analizar con un hacha, que no se puede dividir en buenos y malos, negro y blanco, sino que hay que hacer un trabajo mucho más complejo y tenemos que hacerlo dentro de un espacio que tiene 1.300 metros cuadrados. Si vamos más adelante pueden ver este espacio que ahora está aquí abandonado desde el 45, nunca se ha hecho nada. Y en estas tres alas, digamos, de la Casa del Fastio, que pueden ver ustedes aquí, con esta especie de L, nosotros utilizamos esta parte de aquí para el museo. Esta ala, que son tres pisos uno sobre el otro. El espacio es de hecho muy alto, tiene más de 6 metros de altura. Entre cada uno de ellos vamos a construir una especie de estructura intermedia para aumentar más aún el espacio en el que con el que podemos contar para narrar nuestra propia historia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues sobre todo tenemos que narrar el fascismo. Una narración pedagógica, es decir, contar qué es lo que pasó en Italia en esos 20 años, en el veintenio del fascismo, y responder a la pregunta que les he dicho antes de qué es el fascismo, qué fue el fascismo. Y para hacerlo partimos de 3 puntos de vista. Uno es el punto de vista actual, es decir, la manera en que un ciudadano actual, una persona italiana o europea contemporánea, ¿qué es lo que puede esperar encontrar dentro de este museo? Es decir, sobre todo una historia que más o menos conozca. Puede ser una persona que no conoce bien, pero por lo tanto debemos devolverle, narrarle historias, hechos concretas. Otro punto de vista es cómo los fascistas se representaron a sí mismos, qué ideas se habían hecho ellos mismos del régimen que habían construido. Y este es un elemento muy importante, fíjense ustedes, porque aunque el fascismo murió hace muchos años en Italia, todavía está vivo dentro de la sociedad una autorrepresentación del fascismo. Todavía en la cabeza, en la mente de algunas personas o de familias que tuvieron alguna experiencia con el fascismo, existe todavía ese mensaje que el fascismo había dado de sí mismo. Y por lo tanto debemos desmontar esa construcción. Tenemos que hacer ver que esa autorrepresentación es falsa. Y eso lo podemos hacer a través de ¿qué? A través de la mediación de la historia. Hacer ver una cosa y su contraria. Hacerles ver que mientras el fascismo glorificaba la guerra de África, ese fascismo usaba el gas para matar a los negros que se rebelaban ante el dominio colonial. O cuando se celebraban fastos de la liberación italiana, había millares de personas en las cárceles fascistas y que era imposible, por lo tanto, haber una idea, una cosa muy interesante, explicar a un joven actual, por ejemplo, cómo puede existir una sociedad en la que es imposible pensar algo que no sea igual a la que piensa el régimen. En qué cosa consiste la negación de la libertad es muy importante, porque
esta representación o autorrepresentación del fascismo quería mostrar a los italianos totalmente de acuerdo y convencidos con respecto a esa representación. Por lo tanto, el punto de vista del fascismo lo vamos a utilizar. Es una clave muy importante, ejemplo, que el año 39 Mussolini convocó una gran manifestación con una exposición sobre la revolución fascista, una exposición en un palacio que existe en la Vía Nazionale en Roma, que es el Teatro de las Celebraciones. Todavía existe y se utiliza para hacer lo mismo, hacer exposiciones, etc. Bueno, pues esta exposición, que debía durar muy poco tiempo, en realidad se alargó durante 10 años y fue visitada por casi 5 millones de personas. Y nosotros, aquí, en este lugar, hemos hecho una reconstrucción de esta exposición, de una forma fingida, por supuesto, no a través de... Bueno, lo hemos hecho a través de imágenes y instrumentos multimedia. Quien venga a ver este museo puede entrar de esta manera a esta exposición que se organizó sobre la revolución fascista y ver lo que en el año 32 el fascismo hacía creer a los italianos. Otra cosa muy importante es explicar que el fascismo es un fenómeno europeo, no solamente italiano, y por lo tanto dentro del museo habrá muchas cosas que tendrán que ver con Portugal, con España o también Alemania, porque, bueno, Italia de alguna manera fue la cuna de este fenómeno, pero este fenómeno inmediatamente, bueno, pues ahí están Salazar o Primo de Rivera, como digo, inmediatamente adquirió una dimensión europea. Por lo tanto, fue un fenómeno europeo, nacido en Italia, pero Italia, que a menudo se considera un país marginal, resulta que en la historia contemporánea europea pues se convierte en un laboratorio de muchas operaciones políticas. Y bueno, después con un gran futuro en Europa. No solamente el fascismo, por supuesto, también se ha inventado el populismo, bueno, tantas cosas que hemos inventado en Italia, operaciones, hemos inventado también el Partido Europeo, el Partido Comunista más importante de toda Europa. Es decir, son, en fin, invenciones importantes. Entonces, es algo que nos está hablando no solamente de Italia, se está hablando de Europa cuando hablamos de fascismo. Evidentemente, el espacio no nos va a permitir narrar todas las historias de todo el fascismo europeo, pero sí hacer entender que se trató de un fenómeno europeo. Yo voy a terminar diciendo que vamos a necesitar 3 años, vamos a trabajar durante 3 años para terminar el museo, porque tenemos en primer lugar que restaurar el propio espacio para construir el museo en su interior y por lo tanto tendremos que dar una serie de pasos y de fases que yo espero que en 3 o 4 años consigamos poner en marcha ya este gran espacio cultural. Muchas gracias.